Y estamos hablando sobre las obras misionales pontificias. Y hoy sí que quiero hablaros de eso, de qué son las obras misionales pontificias, que no son nada conocidas por este nombre. Si yo os dijera que el DOMUN, seguro que sí, pues eso, el DOMUN no es las obras, lo organiza las obras misionales pontificias, es una de las campañas. ¿Qué son las obras misionales pontificias? Bueno, pues decimos de forma coloquial, las obras misionales pontificias son una red mundial que en colaboración o en nombre del Santo Padre, del Papa, sostiene a la misión y a las jóvenes iglesias con la oración y con la caridad, ¿vale? Es así como le definimos nosotros de forma coloquial. El Papa Francisco, en el documento que escribió sobre la Iglesia, ¿verdad?, sobre la organización de la Iglesia, Predicator Evangelium, habla de las obras misionales pontificias. Cuando habla de la sección para la primera evangelización y dice: a la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares están encomendadas las obras misionales pontificias, es decir, la obra pontificia de la propagación de la fe, la obra pontificia de San Pedro Apóstol, la obra pontificia de la infancia misionera y la pontificia unión misional, como instrumentos para promover la responsabilidad misionera de cada bautizado y para apoyar a las nuevas iglesias particulares. Por lo tanto, cuando hablamos de las OMP, obras misionales pontificias, hablamos del instrumento que tiene el Papa para poder ejercer su tarea evangelizadora, para poder mantener en su corazón, ¿verdad?, la preocupación por aquellos territorios que dependen directamente de la Santa Sede, porque por sí mismos no pueden valerse, ¿vale? Entonces, obras misionales pontificias es un instrumento que él tiene. ¿Para qué? Y lo dice el documento este. Dice, para promover la responsabilidad misionera de cada bautizado. Es decir, para recordarnos a todos nosotros, a todos los bautizados, seamos religiosas, religiosos, laicos, casados, viudos, solteros, sacerdotes, obispos, todos, para que seamos todos conscientes de que la tarea misionera depende de nosotros, que nosotros somos responsables de esa tarea, ¿vale? Entonces el Papa tiene ese instrumento que le va a ayudar a él a poder ejercer esa misión. ¿En dónde? En todas las diócesis, en todos los territorios donde la Iglesia esté presente. Y por eso las obras misionales pontificias tienen un director en cada país, en cada conferencia episcopal, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cada conferencia episcopal va a tener un director nacional que se encarga de hacer presente esa inquietud que tiene el Papa entre los fieles, entre la gente que dependen de ese territorio. Yo soy el director nacional de España, pues entonces mi misión lo primero es, justamente es eso, es promover la responsabilidad misionera de cada bautizado que vive en España y recordar a cada bautizado que vive en España que la tarea misionera no es simplemente una cosa que han recibido unos cuantos que se llaman misioneros y que se han ido como si fueran aventureros, ¿verdad?, a África, América o Asia. No, es cada uno de nosotros somos responsables de la misión universal de la Iglesia. Os puedo contar una anécdota del primer director nacional que tuvo España, mi primer antecesor, al que le debemos, la tarea misionera en España le debe muchísimo. Es don Ángel Sagarmínaga, un sacerdote de la diócesis de Vitoria. Estoy hablando del año 1926. Él fue el primer director nacional. Pues se recorrió toda España, recorrió todos los seminarios de España, todas las casas de formación de religiosas de España, predicando, anunciando, ¿verdad?, la tarea misionera. Y una vez un obispo en una diócesis le presentó y le dice: os traigo para que os hable a los sacerdotes a don Ángel Sagarmínaga. Él os va a hablar de sus misiones. Y se dio la vuelta a don Ángel y dije: señor obispo, qué equivocado está. No son mis misiones, son las suyas. Yo estoy aquí para ayudarle a usted a que sea consciente de que su diócesis tiene que ser misionera. Y si no, está haciéndolo mal. Y es esto, o sea, las obras misionales pontificias somos un instrumento que tiene la Iglesia para ayudar a la pastoral misionera de las diócesis, que no dependen de mí, que dependen de los pastores, del obispo, de los sacerdotes en cada parroquia, etcétera, ¿no? Entonces es muy bonito. Y bueno, pues hay que decir, si hablamos en otra ocasión de que el Dicasterio para la Evangelización fue creado en 1622, es decir, hace 400 años,
En el año 22 hizo 400 años. Hay que decir que en el año 2022, celebramos 100 años de las obras misionales pontificias. En el año 1922 se crearon las obras misionales pontificias. Ya explicaremos poco a poco cuál es cada una de las obras. Claro, porque cuando decimos obras, quiero decir que en plural, no es una, son varias. En este caso son 4 obras misionales pontificias. Pues 3 de ellas fueron constituidas obras misionales pontificias en el año 1922. ¿Por qué? El Papa vio que era una realidad preciosa que habían surgido en Francia en el siglo XIX y dijo, esto no es tarea de una asociación, ni pública ni privada, esto es una tarea de la Iglesia y yo como pastor tengo que hacerme responsable de estas cosas. Por lo tanto, me las asumo, las hago pontificias para que sean mi forma de atender los territorios de misión, para que sean mi forma de salir al paso de las necesidades que tiene. Porque la segunda responsabilidad, dice, promover la responsabilidad misionera de cada bautizado y para apoyar a las nuevas iglesias particulares. Es decir, tener la oreja verdad abierta, ver las necesidades que tienen en aquellos lugares donde la Iglesia todavía no está implantada, donde los obispos se sienten solos, donde no tienen medios, donde tienen que atender a espacios enormes, a comunidades que están lejísimos y no tienen forma de llegar a todas ellas. Las obras misionales pontificias también tienen la responsabilidad de apoyar a las nuevas iglesias para que puedan ejercer su tarea evangelizadora. Entonces hay un organismo central, una dirección internacional que está en Roma, está en la sede del Dicasterio para la Evangelización, allí donde ya hablé, ¿verdad?, el Palacio de Propaganda Fide, allí está la sede de las obras misionales pontificias. Y entonces hay un presidente, que es el arzobispo, en este caso, ahora mismo es el arzobispo Emilio Napa, un arzobispo italiano, ¿verdad? Él es el presidente, él es el que gobierna las obras misionales pontificias de todo el mundo. Y es muy bonito porque en la sede donde están las obras misionales pontificias, en el palacio, justo en su planta hay una capilla, como tiene que ser, en todo sitio donde estamos en la iglesia tiene que haber un sitio donde esté el Señor. Ahí es donde celebró la primera misa el cardenal Newman. Hay que pensar que Inglaterra e incluso Estados Unidos fue territorio de misión hasta el siglo XX. Eran considerados territorios de misión. Por lo tanto, cuando el cardenal Newman se convirtió, se hizo católico, de anglicano pasó a católico, claro, él no era nada, no era sacerdote, porque no había recibido el sacramento del orden, entonces tuvo que empezar a hacer todos los estudios de la Iglesia. Entonces se trasladó a Roma y allí, en el colegio urbaniano que se llama, es donde él estudió la teología y se formó hasta que se ordenó. Y su primera misa la celebró en esa capilla que está en el palacio. Y entonces ahí ahora, cuando se nombran obispos para territorios de misión, allí es donde hacen el juramento que todo obispo tiene que hacer de fidelidad y de amor a la Iglesia y de acoger la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pues lo hacen ahí, en esa capilla donde el cardenal Newman celebró su Santa Misa. Bueno, pues ahí está el presidente, que es Emilio Napa, el monseñor Emilio Napa, arzobispo, y junto a él tiene un secretario por cada una de las 4 obras misionales pontificias. Son 4. La obra pontificia de la propagación de la fe. Ya explicaré qué es cada una, ¿vale? Porque no voy a explicarlo ahora, pero la obra pontificia de propagación de la fe, que es la más importante. Y ahí tenemos a un sacerdote polaco, pero de origen polaco, pero que ha vivido toda su vida en Canadá, y que es el padre Tadeusz Nowak, que es oblato de María Inmaculada. La obra pontificia de la infancia misionera, que antiguamente se llamaba la Santa Infancia, ¿vale? Bueno, pues ahí está una religiosa que es de Cabo Verde, que es la hermana Inés Paulo Albino. La obra pontificia de San Pedro Apóstol, y ahí tenemos a un sacerdote de Benín, que es de la orden de San Sulpicio, y que es el padre Guy Bugnon. Y por último está el secretario general de la Pontificia Unión Misional, que es un franciscano conventual
del que ya hablaré en su momento y que es muy gracioso porque él es vietnamita y es un hombre muy inteligente, muy bien preparado y que es el padre Dinh An Nue Nguyen, que no es fácil de decir, pero uno lo lee y lo dice. Y luego está una hermana, a la que yo tengo mucho cariño y con la que me siento muy unida porque es una mujer muy buena, que es la hermana Roberta Tremarelli, italiana, que está a cargo de la administración de las obras misionales pontificias. Bueno, pues esas 5 personas son las que gobiernan junto con el presidente, Emilio Napa, las obras misionales pontificias en todo el mundo. Y una vez al año nos reúnen a todos los que forman parte de la Asamblea General. Somos 125 directores nacionales de obras misionales pontificias. Nos reunimos allí y vienen de todas partes. Y eso es una de las cosas más bonitas de mi trabajo, ¿verdad? Poder ir a Roma y encontrarme con... son sacerdotes, son obispos, son religiosas, son laicos, ¿verdad? Cada dirección nacional es distinta, ¿no? Pero que vienen de Asia, de América, de África, de Oceanía, de todas las partes del mundo, y es muy bonito. Y además cada uno, con perdón, pero con su cadaunada, ¿no? Sus circunstancias concretas. Y vienen uno de Vietnam, que es un país comunista en el que tiene muchas dificultades. Y luego viene el de Nicaragua, que ahora está pasándolo fatal, ¿verdad? Bueno, de hecho, nunca más pudo volver a entrar a Nicaragua, ya no le permitieron volver a entrar y se ha quedado en Costa Rica. Bueno, pues ese sacerdote que está allí. Y luego uno que le han hecho obispo, ¿verdad?, en Tanzania y que ha trabajado mucho por las misiones. O sea que es una gozada poder contar con las experiencias de tanta gente y de tantos hombres y mujeres. Entre todos sacamos adelante las obras misionales pontificias.